A veces me pregunto si es posible vivir tanto sin realmente vivir. Tengo 82 años y recién ahora, cuando mis manos tiemblan más que escriben y mi voz se cansa antes de terminar una frase, siento que por fin puedo contar mi historia, esa que nunca compartí en voz alta. Mi nombre es Tibaldo, un nombre raro, ya lo sé. Mi madre me lo puso por un tío que murió joven. Decían que era un alma vieja. Supongo que a mí también me tocó nacer viejo. O tal vez me fui secando demasiado pronto. Nací en un pueblo donde el viento era más constante que la gente. La fe del Sous, así se llamaba. Qué ironía, ¿no? La fe. Y yo pasé 8 décadas sin conocerla. Crecí entre el sonido de los gallos y las campanas oxidadas de la iglesia del pueblo. Pero yo nunca entré a esa iglesia. Me quedaba afuera mirando desde lejos, como si supiera que ese lugar no era para mí. Mi madre se persignaba cada vez que pasábamos frente a la cruz, pero mi padre solo escupía al suelo y murmuraba: «Dios no paga las cuentas, mujer». Fue él quien sembró en mí esa dureza, ese escepticismo que con el tiempo se convirtió en costra. Nunca creí en milagros, ni en santos, ni en redenciones. Mi vida era lo que podía tocar con las manos, nada más. Y si no dolía, no era real. A los 17 años me fui del pueblo con los bolsillos vacíos y la rabia a cuestas. Me prometí que nunca iba a depender de nadie, que nunca iba a volver, y así fue. En la ciudad me convertí en carpintero. La madera fue mi refugio. No habla, no traiciona, solo pide paciencia y precisión. Conocí a Leandra, mi esposa, en un taller donde reparábamos muebles viejos. Ella era suave como el lino y fuerte como un roble. Se reía con los ojos, como si supiera un secreto que el resto ignoraba. Me miró con ternura el primer día, y yo no supe qué hacer con tanta luz. Me costaba aceptarla, porque yo estaba hecho de sombra. Tuvimos 2 hijos, Efraín y Clara Luz, y aunque quise ser buen padre, me temo que nunca supe cómo. A veces creo que más que criarlos, los construí como si fueran muebles, duros, rectos, silenciosos, sin espacio para las emociones. Fui severo, injusto incluso. Les exigí que fueran fuertes, que no lloraran, que no soñaran con tonterías, y con cada año que pasaba sentía que me alejaban más. Primero fueron las palabras, después las visitas, luego el silencio. Cuando Leandra murió hace 14 años, supe que me quedaba solo. No fue de golpe, fue como si la vida me apagara las luces de a una. Ella era la única que lograba hablar con los hijos sin miedo. Yo, en cambio, solo sabía gruñir órdenes, corregir errores, reclamar ausencias. Desde su partida, mis días se volvieron todos del mismo color, gris madera. Vivía en una casa donde todo crujía menos el corazón. No recibía cartas ni llamadas. Las voces de mis hijos eran un eco de otro tiempo. Y yo seguía sin conocer a Jesús. Porque, ¿cómo vas a creer en un Dios que permite que los hijos se alejen? Que deja que la soledad te muerda por dentro como un perro hambriento. A veces me paraba frente al espejo y me preguntaba si merecía el olvido que cargaba. Y otras veces, si ese era el castigo que Dios me reservó, por no haberlo buscado nunca. Un día, mientras lustraba una silla que ya nadie usaba, me di cuenta de algo que me hizo temblar por dentro. Nadie iba a llorar cuando yo muriera. No dejé legado, ni amor, ni consuelo. Solo estructuras firmes, silenciosas, útiles, como yo. Pero no me rendí, no todavía. Algo empezó a inquietarme dentro, un vacío distinto. No era soledad, era como si alguien me estuviera esperando. Y entonces, una mañana, en el lugar menos pensado, me pasó algo que cambiaría todo. Pero no, aún no estoy listo para contarlo. Primero tengo que hablarte de ella, de la niña que vino a barrer el polvo de mi alma. La vi por primera vez un martes. No un día especial, no una fecha para recordar,
solo un martes cualquiera. Yo estaba en la galería, sentado en la mecedora de siempre, la que construí hace 30 años para Leandra, y que, desde su muerte, se había vuelto mi confesionario sin cura. Miraba la calle sin ver, como quien espera algo que ya no va a volver. Y entonces apareció. Tendría unos 10 años. Llevaba el cabello recogido en 2 trenzas, una mochila verde con dibujos de estrellas y un pañuelo amarillo atado al cuello. Caminaba junto a una mujer, probablemente su madre, que le hablaba con el celular en la oreja, sin prestarle atención. La niña, en cambio, sí me miró, no con miedo ni curiosidad, sino con una de esas miradas limpias que atraviesan sin juicio. «Hola, señor», me dijo, como si me conociera de antes. Yo no respondí. Fruncí el ceño y seguí mirando hacia el frente, fingiendo no haber escuchado. Pero al día siguiente volvió a pasar, y el otro también, y el siguiente, siempre el mismo saludo. «Hola, señor», y yo seguía sin responder. Me incomodaba esa insistencia, esa luz en sus palabras. No era normal, nadie saludaba ya a los viejos. Menos aún a los viejos que parecían árboles secos. Pero ella persistía, hasta que un viernes, bajo el cielo nublado y el olor a tierra mojada, se detuvo frente a mi portón. No dijo hola, solo me miró, ladeando la cabeza, y preguntó: «¿Usted está enojado con Dios?». No supe qué decir. La pregunta me golpeó como un martillo. La niña me había desarmado en una frase. «¿Y tú qué sabes de Dios?», le espeté, con una voz más áspera de lo que pretendía. Ella sonrió. «Mi abuela dice que Dios a veces se esconde detrás de las personas tristes, porque ahí es donde más se necesita». La madre la llamó desde la esquina, molesta. La niña se despidió con una pequeña reverencia, como si yo fuera un rey en ruinas, y se fue. Esa noche no dormí. Me revolví en la cama como si tuviera astillas en el alma. Esa frase me dolía. Dios se esconde detrás de las personas tristes. ¿Qué sabía una niña de tristeza? ¿Qué sabía del abandono? Pero al mismo tiempo, ¿por qué me había sentido tan expuesto? Los días siguientes pasaron sin verla, y esa ausencia me molestó más de lo que imaginaba. La casa volvió a ser un mausoleo. Hasta que una semana después la vi sentada en el cordón de la vereda. Estaba sola, jugando con piedritas, y tenía el pañuelo amarillo sobre el regazo. Me acerqué. «¿Tu madre te deja sentarte sola en la calle?». Ella me miró con calma y contestó: «Mi madre está enferma. Por eso me mandaron a vivir con mi abuela por un tiempo». Hubo un silencio. No supe qué decir. «¿Y tu abuela vive aquí?», pregunté, solo por continuar la conversación. «Sí, en la casa de los geranios azules. Ella cree en pero Jesús». Yo no sé si creer. A veces pienso que está enojado conmigo. «¿Y por qué estaría enojado contigo?». La niña bajó la mirada. «Porque dejé de hablarle cuando mi mamá se enfermó». Eso me tocó, de una manera que no esperaba. Porque, aunque con 82 años más encima, yo también había dejado de hablarle a Dios cuando mi madre murió, y nunca volví a intentarlo. Nos quedamos sentados en silencio, mirando las piedritas. 2 desconocidos, 2 solitarios, 2 abandonados por distintas razones, pero igual de vacíos. Antes de irse me dijo: «Si un día quiere venir a casa, mi abuela hace pan casero, y no le preguntará nada si usted no quiere. Solo lo va a mirar con cariño, como Jesús». Y se fue. Esa noche lloré por primera vez en años, pero no fue un llanto de tristeza. Fue otra cosa, un deshielo, un temblor. ¿Podía esa niña haber sido enviada por alguien? No lo sabía, pero su voz se me quedó pegada en los huesos. Y al día siguiente tomé una decisión. No sé qué me dio más miedo, tocar esa puerta o abrir mi alma. Caminé lento, como quien se acerca a un altar improvisado. La casa de los geranios azules estaba al final de la calle, justo donde la vereda se quiebra y empieza una cuesta leve. Nunca había notado que esa casa existía, a pesar de haber vivido ahí por años.
Así es la vida cuando uno se cierra. Te vuelves ciego a las cosas que no encajan con tu dolor. El portón estaba entreabierto y los geranios colgaban como manos que querían acariciar algo. Respiré hondo. Toqué 2 veces. Tardaron en abrir. Y entonces apareció ella. Una mujer de unos 60 y tantos, con el cabello recogido en un moño bajo, un delantal con manchas de harina y unos ojos como no había visto en décadas. No por su color, sino por su calma. «¿Tibaldo?», dijo con una sonrisa que no juzgaba. Me sorprendió que supiera mi nombre. «¿Nos conocemos?», pregunté con voz temblorosa. «No, pero Samira me habla de usted todos los días. Lo llama el señor de la mecedora que necesita un poco de pan caliente y esperanza». No supe qué responder. Me sentí desnudo. Ella abrió del todo la puerta. «¿Quiere pasar? El pan está a punto de salir del horno». Y lo hice. Ese acto tan simple, entrar a una casa, fue el inicio de algo que cambiaría mis últimas páginas. La cocina olía a infancia, a leña, a leche tibia, a paz. Samira apareció minutos después, con las trenzas deshechas y las mejillas sonrojadas. «Le dije que vendría», exclamó, orgullosa, como quien gana una apuesta celestial. Nos sentamos los 3 en la mesa. El pan llegó en una canasta de mimbre, acompañado de manteca casera y té de cedrón. «¿Y usted, Tibaldo, cree en algo?», me preguntó la mujer, sin presión, mientras me alcanzaba una rebanada. La pregunta quedó en el aire. Creí en el trabajo, en la madera, en la fuerza. Y después dejé de creer en todo. Ella asintió sin sorpresa. «A veces creemos en lo que no nos exige perdón», dijo, «pero Dios no exige, Él espera, como un banco vacío al borde del río». Samira se quedó mirando mi cara. «¿Y si usted y Dios solo están en silencio, esperando que el otro hable primero?» Fue como un golpe suave, pero certero. Les conté algunas cosas. No todo. No estaba listo, pero hablé de Leandra, de mis hijos, de la mecedora vacía y del silencio de tantos años. La mujer me escuchó sin interrupciones, solo asentía, como si cada palabra fuera una herida que ella ya conocía. Cuando terminé, dijo: «Yo creo que Jesús no se olvida de los viejos. A veces solo espera el momento justo para mostrarse, y cuando lo hace, no hay duda. Es como si el corazón reconociera una música que no sabía que conocía». Samira me tomó la mano, pequeña, tibia, llena de vida. «¿Le gustaría venir el domingo con nosotras? Es una reunión tranquila, nada de gritos ni promesas solo raras. Canciones, oración y compañía». No respondí en ese momento, pero tampoco dije que no. Esa noche volví a casa distinto. Caminé más lento, respiré más hondo. Me senté en la mecedora y, por primera vez en muchos años, cerré los ojos sin miedo a lo que pudiera recordar. Y antes de dormir, dije una palabra en voz baja, una palabra que había olvidado cómo sonaba. «Gracias». No sabía a quién se la decía, pero salió del pecho. Y eso ya era algo. Llegó el domingo. Un día que para mí siempre había significado poco. Pero ese domingo era distinto. No porque hubiera sol, de hecho lloviznaba un poco, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía un lugar a donde ir. Me vestí despacio, con la misma camisa que usé en el velorio de Leandra, aunque me juré que no lo haría más. Pero algo dentro de mí me pidió que honrara ese día con la memoria de quien me enseñó a amar, aunque yo no supiera cómo corresponder. Cuando llegué a la casa de los geranios azules, ya había otras personas entrando, gente sencilla, ninguno con Biblias ostentosas ni trajes elegantes, solo rostros con arrugas como el mío, manos con cicatrices, ojos que sabían de pérdidas y esperas. Samira me recibió con un abrazo, un gesto simple, pero que me quebró por dentro. Entramos a un salón detrás de la casa, con sillas plegables dispuestas en círculo y un par de guitarras apoyadas en la esquina. Nada de vitrales ni altares, solo una cruz de madera sin adornos
y un silencio que no dolía. La reunión comenzó con una canción, una melodía suave, sin coros teatrales, sin micrófonos, solo una voz femenina, la hija de la señora, me dijeron luego, que cantaba algo sobre el refugio de los cansados. No pude contenerme. Lloré, sin ruido, sin aspavientos, lágrimas que resbalaban con pudor por mi mejilla reseca, y por primera vez no me sentí avergonzado de llorar. Después hablaron del hijo pródigo, un pasaje que, hasta ese día, era solo un título más de los tantos que había ignorado toda mi vida. Pero al escucharlo, Dios mío, fue como si esa historia estuviera escrita para mí, no por haberme ido de casa, sino por haberme ido de todo, de la ternura, del perdón, de la fe, del amor de mis hijos. Escuché cada palabra como si fueran notas en una partitura que me había pertenecido siempre. Y cuando dijeron, el padre lo vio venir de lejos y corrió a su encuentro, algo dentro de mí se rompió. Corrí muchas veces en mi vida, sí, pero nunca imaginé que alguien pudiera correr hacia mí. Al terminar, me ofrecieron oración. Yo dudé. No creía en esas cosas, o al menos eso pensaba. Pero había algo en esa habitación, algo cálido, como un abrazo invisible. Me senté, cerré los ojos y dejé que oraran por mí. No entendí todo lo que decían, pero sentí cada palabra. Era como si una llave girara en una cerradura vieja, y el óxido no importara. Al abrir los ojos, Samira me miraba con una expresión que no olvidaré jamás. Vio, no dolió, y se rió. Esa risa no era de niña, era de alma vieja, de alma sabia. Me fui caminando con una sensación nueva. No era felicidad, era algo más profundo, como si mi vida, por fin, tuviera una grieta por donde entrar la luz. Esa noche me senté en la mecedora y por primera vez en años pensé en mis hijos sin rencor. Me pregunté si todavía estarían en la ciudad, si sabrían que su padre seguía vivo, y me dormí con una pregunta en el corazón. ¿Es posible recuperar lo perdido cuando uno por fin se encuentra a sí mismo? Al día siguiente desperté con una inquietud que no sabía nombrar. Me senté en la mesa del comedor, donde hacía años que nadie compartía el pan conmigo, y miré ese viejo cuaderno marrón donde solía anotar medidas de madera, listas de compras y recordatorios inútiles. Lo abrí, y sin saber por qué, empecé a escribir. Efraín, clara luz. Me temblaba la mano. El trazo era torpe, como si las palabras no quisieran salir. Pero salieron. Escribí una carta para cada uno. No eran cartas perfectas, ni sabias. No contenían frases de padre ejemplar ni disculpas grandilocuentes. Solo verdad. Les hablé de Leandra, de lo mucho que la extraño, de cómo, en su ausencia, me di cuenta de lo mal que hice muchas cosas. Les conté de Samira, de la señora de los geranios, de la canción del refugio de los cansados, y les hablé de algo que nunca había dicho antes, que estaba aprendiendo a mirar hacia arriba, después de tantos años con la cabeza gacha. Les escribí que los extrañaba, que los necesitaba, que si alguna vez aún quedaba un rincón de compasión en sus corazones, no me negaran una última conversación, sin reproches, sin culpas, solo palabras, aunque fueran pocas. Doblé las cartas con un cuidado que no tuve cuando les hablé en persona tantos años atrás. Me senté frente al teléfono fijo durante una hora entera, buscando el valor para marcar los números que aún recordaba. No los llamé, no todavía. No tenía fuerzas para escucharlos colgar. Así que caminé hasta la oficina de correos, como en los viejos tiempos, y envié las cartas. ¿Entrega urgente?, preguntó la joven del mostrador. No, entrega con paciencia, respondí. No supe si ella entendió, pero me sonrió como quien respeta una tristeza ajena. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y resignación. Esperaba una respuesta, claro, pero también sabía que no podía obligar a nadie a perdonar algo que no sabían cómo nombrar. Seguí yendo a las reuniones,
Samira me esperaba siempre con una sonrisa nueva. Cada canción me llegaba más hondo, cada oración abría una grieta más. Una tarde, la señora de los geranios, a quien ya podía llamar hermana Mirella, me ofreció ayudar con los bancos que necesitaban reparación. Tibaldo, sus manos aún tienen memoria, y su alma también. Y así, entre martillos y clavos, comencé a reconstruir no solo muebles, sino pedazos de mí mismo. Descubrí que no era tarde para servir, que mi vejez no era castigo, era campo fértil. Un día, Samira me preguntó si me gustaría hablar un poco durante la próxima reunión. ¿Yo? ¿Hablar? Sí. Solo decirle a los demás lo que usted está aprendiendo. Me dio miedo, pero acepté. Y cuando llegó el domingo, me paré frente al grupo y dije: yo viví 82 años sin conocer a Jesús, y no fue que Él no estaba, era yo el que no tenía los ojos limpios para verlo. Hubo silencio, luego lágrimas, y después un abrazo grupal que me dejó sin aire pero lleno de sentido. Esa noche volví a casa, y el teléfono sonó. No uno, dos. Primero, Efraín, después, Clara Luz. Ambos habían recibido las cartas. Ambos lloraron y me dijeron algo que no esperaba. Papá, te perdonamos y queremos verte. El alma me dio un brinco, pero yo sabía que aún faltaba algo, una última pieza, una última señal, y esa llegaría de una forma que jamás imaginé. Una semana después de recibir las llamadas de mis hijos, fui al hospital a hacerme unos exámenes de rutina. Nada grave, en teoría. Solo los achaques de alguien que ha vivido demasiado sin cuidarse. Pero algo dentro de mí me decía que no era un día cualquiera. Mientras esperaba, vi a Samira en la sala contigua. Estaba sentada junto a una camilla, tomando la mano de una mujer muy pálida. Tardé unos segundos en reconocerla. Era su madre. La misma mujer que me abrió la puerta, que me dio pan, que me habló de Jesús como quien habla de un viejo amigo. Pero ahora estaba irreconocible, con un pañuelo sobre la cabeza, piel ceniza, los labios partidos. El cáncer, me dijeron después. Samira me vio, y sin decir nada, me hizo un gesto para que entrara. Me acerqué a la cama en silencio. No sabía qué decir. ¿Cómo consuelas a quien te dio consuelo? La señora me miró con una ternura que no tenía explicación. Tibaldo, ¿sabe lo que más me alegra? Que haya venido a visitarme usted. Pero si yo no tengo nada que ofrecer. Ella sonrió débilmente. Tiene su historia, y eso vale más que 1000 sermones. Samira se levantó y me dejó a solas con su madre. Me senté junto a la cama y le tomé la mano. Estaba fría, pero viva. Yo nunca creí en estas cosas, le dije, ni en milagros, ni en consuelos invisibles, pero usted me enseñó otra manera de ver el mundo. Y su nieta me mostró a Jesús, sin palabras religiosas, sin condenas, sin presiones. Ella cerró los ojos y dijo algo que jamás olvidaré. Jesús no siempre entra por la puerta principal. A veces se sienta en una mecedora y espera. Lloré, sin vergüenza, como un niño, y en ese momento algo pasó. No sé si fue real, no puedo probarlo, pero vi a alguien al pie de la cama. No tenía forma precisa, no era una figura con túnica ni aureola, era presencia, luz, calma. Me sentí invadido por una paz tan absoluta que pensé que me había dormido o muerto, pero no. Estaba despierto y sentí, con una certeza imposible de explicar, que Jesús estaba allí, no para sanar el cuerpo, sino para acompañar el alma. La señora apretó mi mano, como si también lo sintiera. ¿Lo ve, Tibaldo? Él vino por usted. Y sonrió. Fue la última vez que la vi con vida. Murió 3 días después, y su velorio fue distinto. No fue un ritual triste, fue una despedida luminosa. Lloramos, sí, pero lloramos con esperanza. Samira me pidió que hablara, y lo hice. Conté cómo una niña con un pañuelo amarillo me devolvió la fe.
Como una abuela con olor a pan me enseñó a perdonar, y como un hombre viejo, terco y endurecido, finalmente vio a Jesús con sus propios ojos, no por visión celestial, sino por las manos, las palabras, los gestos de personas comunes que llevan dentro una luz que no se apaga. Cuando terminé de hablar, clara luz estaba ahí, y también Efraín. Se acercaron, me abrazaron, y en ese abrazo no hubo reproche, solo redención. Nos fuimos juntos a casa. Esa noche cocinamos, rimos y oramos, no como fanáticos, sino como una familia que por fin entendió que el amor es una forma de resurrección. Cuando uno envejece, aprende a no esperar demasiado de los demás. No por desconfianza, sino por defensa. Te acostumbras a las promesas rotas, a los cumpleaños olvidados, a los silencios largos como inviernos. Por eso, cuando Efraín y Clara Luz me dijeron que querían quedarse unos días conmigo en mi casa, no supe qué responder. Pensé que sería una visita rápida, un gesto simbólico, pero trajeron maletas, y más importante, trajeron ternura. Desde el primer día, la casa cambió de sonido. La mecedora ya no chirriaba sola. La cocina volvió a tener cucharas golpeando cazuelas, y por primera vez en décadas el comedor albergaba risas, no solo migajas de pan duro. Clara Luz trajo un cuaderno de tapas rojas. Lo encontré entre las cosas de mamá, me dijo. Es suyo. Era mi antiguo diario, uno que había empezado en los años 70, cuando recién aprendía a escribir lo que no podía decir. Me dio miedo abrirlo, pero lo hice. Leí cosas que había olvidado, trozos de mí que se perdieron entre la rutina y el orgullo. Había frases torpes, rabiosas, pero también pequeños destellos de ternura que nunca me atreví a expresar en voz alta. Hoy Clara se calló y lloró. No supe qué hacer. Le dije que los valientes no lloran, pero en el fondo quise abrazarla. Efraín me preguntó si lo amaba. Le respondí que ser hombre no era andar diciendo esas cosas. Hoy me arrepiento, mucho. Cerré el cuaderno con manos temblorosas, y ellos me miraron, en silencio, como si entendieran sin juzgar. «Papá», dijo Efraín con voz ronca, «ahora entendemos muchas cosas. Gracias por escribirlas, aunque no las dijeras». Fue un perdón silencioso, un abrazo con los ojos. Los días pasaban lentos, como deben pasar las cosas que sanan. Samira seguía visitándonos, trayendo dibujos, canciones, galletas con forma de estrellas. Una tarde me trajo un regalo. Era un pañuelo amarillo. «Ya es suyo», me dijo. «Ya le pertenece». Lo tomé con manos reverentes. Ese simple trozo de tela contenía el inicio de mi nueva vida. Efraín me ayudó a reorganizar el taller. Clara pintó de celeste las paredes del patio. Y yo aprendí a reír sin culpa. Jugábamos cartas, cantábamos, incluso nos atrevíamos a leer un pasaje bíblico cada noche como un ritual de reconstrucción. Yo solía pensar que era tarde para los comienzos, pero resulta que hay segundos nacimientos, y a veces los más valiosos no ocurren en la infancia, sino en la vejez. Una noche, mientras cenábamos, Clara me tomó la mano. «Papá, sabías que siempre creí que no me amabas». Me quedé inmóvil. «Pero ahora entiendo que lo hiciste como supiste, que lo expresaste como podías». Y lloramos, ambos. Efraín se unió al abrazo. Samira también, y en ese instante entendí algo profundo. El amor no se pierde, se esconde y espera, como Jesús, como esa mecedora vacía. Esa noche me acosté sin sentir el peso de los años, porque el alma, cuando se libera del arrepentimiento, rejuvenece. Después de aquel reencuentro, mis días comenzaron a parecerse a los que siempre imaginé tener, pero que nunca creí merecer. Me levantaba temprano, con el olor del café invadiendo la casa, y con la risa de Samira corriendo por el pasillo. Efraín revisaba el diario con sus lentes caídos hasta la punta de la nariz, como solía hacerlo yo. Clara Luz cocinaba como su madre,
con esa mezcla de ternura y precisión que hace que el pan nunca sepa igual si lo hace otra persona. Y yo volví al taller. La madera seguía ahí, esperándome, polvorienta, agrietada, como yo, pero noble, dispuesta a ser transformada. Fue entonces cuando decidí hacer el último mueble de mi vida. No una silla, no una mesa, no una cama, un banco simple, largo, como los que se ponen en las capillas de campo, sin adornos, sin pretensiones. Le pregunté a Zamira si quería ayudarme. Sus ojos brillaron como faroles. ¿Y para quién es?, preguntó mientras me pasaba la lija. Para nadie y para todos, le respondí. Es para aquel que un día se sienta solo, cansado, sin saber a dónde ir, y necesite un lugar donde esperar a Jesús. Ella me miró en silencio, y supe que había entendido todo sin necesidad de más palabras. Durante semanas trabajamos juntos. Cortamos, lijamos, barnizamos. Cada golpe de martillo era una oración cada muda. Astilla, un pedazo de mi historia que se desprendía. En la parte de abajo del banco grabé una frase. No se ve a simple vista. Está oculta, como los tesoros que solo descubren los que se arrodillan. Aquí esperó Tibaldo, hasta que Jesús se sentó a su lado. El banco lo colocamos en el pequeño salón de reuniones, frente a la cruz de madera. El día que lo llevamos, muchos lloraron, no porque fuera hermoso, aunque lo era, sino porque sabían que esa madera tenía alma, y esa alma era la mía. La de un hombre que vivió demasiado tiempo sin fe, sin perdón, sin ternura, pero que, al final, aprendió que no hay vida malgastada si aún late el corazón. Ese banco se volvió el lugar favorito de muchos. A veces lo ocupaban los nuevos, los que llegaban con los ojos bajos, con las manos vacías, y cuando alguien se sentaba ahí, Zamira les decía en voz baja, «Ese es el banco de los que buscan, y siempre encuentran». Pasaron unos meses. Y un día, durante una reunión pequeña, con apenas 5 personas, Zamira se me acercó y me susurró al oído. «¿Sabes qué, abuelo? Hoy, cuando cantaban, vi una luz sentada a tu lado». ¿Una luz? Sí, no tenía forma, pero supe que era él. Sonreí, porque yo también lo había sentido. Jesús, una vez más, había venido a sentarse en mi banco. Y esta vez, no para consolarme, sino para decirme que ya no estaba solo, y que no lo estaría más. Una noche cualquiera, de esas que parecen no traer nada especial, ocurrió algo que me hizo enfrentar el reflejo más profundo de mi vida. Era invierno. El aire entraba por las rendijas viejas de la ventana y el reloj de la sala marcaba las 10 pasadas. Efraín se había acostado temprano, cansado del trabajo. Claraluz leía un libro junto al fuego y Zamira dormía hecha un ovillo en el sillón, abrazando a su muñeca de trapo. Yo me quedé solo en la cocina, con una taza de té humeante y el silencio como única compañía. Y fue entonces cuando volví a ver la mecedora. Esa misma que construí para Leandra, esa misma que por años estuvo vacía, esperando una presencia que no regresaba. Caminé hasta ella con pasos lentos. Me senté y dejé que el cuerpo recordara lo que era ser sostenido. Empezó a crujir, como siempre, pero esta vez no sonaba a abandono, sonaba a despedida. No sabía por qué, pero algo dentro de mí decía que el ciclo estaba cerrando. Miré la casa, mi casa, y no vi soledad. Vi una historia completa. Vi a Efraín ayudándome con la carpintería, a Clara cocinando pasteles como su madre, a Zamira dibujando ángeles con lápices de colores. Vi a Leandra en las fotos y a Jesús en cada rincón. Había llegado al final, no como los finales fríos que tememos, sino como el fin de un viaje largo, donde por fin se encuentra el hogar. Esa noche escribí una última entrada en el cuaderno marrón. Decía, no supe amar a tiempo, pero el amor me esperó. No creí en milagros, pero uno vino a vivir a mi calle, con un pañuelo amarillo. Hoy, si muero, no lo haré como un viejo triste.
Moriré como un hombre reconciliado con su historia y con su Dios. Dejé el cuaderno sobre la mesa y me fui a dormir, no con miedo, con paz. Y entonces ocurrió algo que aún me cuesta contar. Soñé, pero no fue un sueño cualquiera. Estaba en el campo, en mi pueblo, la fe del sauce, el mismo viento, los mismos árboles. Pero todo estaba bañado en una luz suave, dorada, como si el sol se hubiera enamorado del mundo. Y ahí, bajo un árbol grande, me esperaba Leandra, sentada en la mecedora. Me miró y sonrió. «Te tardaste, Tibaldo, pero llegaste». Caminé hacia ella. No nos tocamos, solo nos miramos, y detrás de ella estaba él. No vi su rostro, pero no hacía falta, porque su presencia era como respirar por primera vez después de haber estado bajo el agua toda la vida. Me desperté llorando, pero no de tristeza, sino de plenitud, porque entendí que lo que había soñado no era el final, era la promesa, y esa promesa le pertenece a todos los que, como yo, creen cuando ya no esperaban creer. Unos días después de aquel sueño, algo dentro de mí me impulsó a hacer algo que postergué durante décadas. Tomé papel, tinta, y me dispuse a escribirle a mi hija mayor, a Mirabel, a la que no quiso volver, a la que no quiso saber de mí, a la que, en sus razones, que quizás yo nunca comprendí del todo, me enterró en vida mucho antes de que el mundo pensara en mi muerte. No era una carta para pedirle nada, ni para justificarme, ni siquiera para suplicar su perdón. Era una carta para liberarla y liberarme. Escribí con calma, sin rabia, sin heridas abiertas, como un hombre que ya no arrastra cadenas. Querida Mirabel, no sé si leerás esto. Tal vez esta carta termine en la basura o en un cajón cerrado con llave. No importa. Lo que importa es que, al escribirte, dejo de hablarte solo en mis silencios. Hija, cometí errores, muchos. Fui duro, ausente, terco y frío. Y sé que quizás tus recuerdos de mí están envueltos en dolor o decepción. Pero quiero que sepas que, aunque lo comprendí tarde, el amor que te tuve siempre fue real. Solo que no supe demostrarlo. Nunca busco excusas, ni busco volver al pasado. Solo deseo, desde lo más profundo de este corazón viejo, que seas feliz, que ames, que no repitas mis errores. Que sepas que Jesús existe y que está más cerca de ti de lo que imaginas. Un día, cuando ya no esté, si en algún momento te llega este papel, quiero que leas entre líneas no lo que escribí, sino lo que callé con miedo. Te amo, te amé siempre, y te amaré en el cielo si el Señor me concede verte allí. Firmé como no lo hacía desde que ella era pequeña. Tu papá, Tibaldo. La doblé, la guardé en un sobre sin dirección, y la dejé sobre mi mesita de noche, junto a la Biblia que ahora leía cada noche, aunque solo fueran unas pocas líneas antes de que el sueño me venciera. No mandé la carta, porque entendí que no todos los finales necesitan cierre visible. Algunos actos de amor se siembran en secreto y florecen en la eternidad. Esa noche soñé de nuevo, pero no con Leandra, ni con Jesús. Soñé con Mirabel, niña, corriendo hacia mí en la playa, con sus trenzas volando al viento y los pies descalzos dejando huellas en la arena húmeda. Cuando llegó a mí, me abrazó fuerte y susurró: «Gracias por no olvidarme, papá». Me desperté con el corazón lleno, no porque supiera si algún día nos reencontraríamos, sino porque por primera vez ya no dolía recordarla. Había amor, sin amargura, y eso, para un alma vieja como la mía, era un milagro que valía más que 100 reconciliaciones forzadas. Después de escribir esa carta a Mirabel, algo cambió dentro de mí que no supe cómo explicar al principio. No fue un alivio inmediato ni una transformación espectacular. Fue más bien una sutil y poderosa corriente que comenzó a deslizarse por mis venas cansadas. Un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Durante tantos años viví rodeado por el silencio.
el silencio del abandono, el silencio de la traición, el silencio de la indiferencia, el silencio de las preguntas sin respuesta, el silencio de miradas esquivas, el silencio de una casa vacía donde solo el eco de mis propios pasos me hacía compañía. Pero ahora sentía un silencio distinto, un silencio que era paz. Comprendí que el silencio no es solo ausencia de sonido, es una presencia que habita el corazón cuando las heridas empiezan a cicatrizar. No significa que el dolor haya desaparecido. Aún hay días en que la nostalgia me aprieta el pecho con fuerza. Momentos en los que el recuerdo de palabras nunca dichas, de errores cometidos, vienen a mí como olas altas que amenazan con hundirme. Pero ya no estoy solo. Este silencio me envuelve como un manto cálido y protector. Recordé entonces las palabras de la señora Mireya, aquella mujer que conocí en el hospital. Jesús no siempre entra por la puerta principal. A veces se sienta en la mecedora y espera. En esos momentos de calma siento esa presencia cerca. No con reproches ni expectativas imposibles, sino con un amor profundo y paciente que solo un padre puede tener. Comencé a asistir a las reuniones con mayor frecuencia, no solo para escuchar, sino para compartir mis dolores, mis logros, mis dudas. Me convertí en un refugio para otros que, como yo, buscaban la luz en sus propias sombras. Encontré fuerza en abrazos silenciosos, en palabras acogedoras, en gestos sencillos. Samira crecía a mi lado, no solo en estatura, sino en fe y esperanza. Sentía una responsabilidad dulce por esta niña que había rescatado mi alma del abismo. Con ella aprendí que la redención no es un destino lejano, sino una jornada diaria, hecha de pequeñas decisiones. Y entonces, en una de esas reuniones, recibí una noticia inesperada. Efraín y Clara Luz decidieron quedarse en la ciudad. Querían comenzar de nuevo, construir algo nuevo, y querían que yo formara parte de eso. Mi casa, que durante tanto tiempo fue un santuario de soledad, se llenó de vida, de ruidos, historias, canciones y risas, y entendí que el perdón que tanto esperaba no era solo un regalo que venía de fuera, sino una semilla que debía cultivar dentro de mí para que floreciera. En medio de todo esto, un día sucedió algo que jamás imaginé. Efraín me pidió ser padrino de su hijo, mi nieto. Quedé sin palabras. No solo por el honor, sino porque era una señal clara de que el pasado, con todas sus heridas y errores, podía transformarse en esperanza. En ese instante, comprendí que la justicia emocional que buscaba no tenía que ser venganza o castigo para quienes me hicieron daño. Era, sobre todo, una paz conquistada. Una paz que me permitió soltar el peso del rencor y abrir mi corazón al amor que nunca se fue. Solo estuvo dormido. Ahora cada vez que me siento en aquella mecedora, ya no siento vacío ni abandono. Siento la presencia que esperó conmigo todos estos años. Siento la luz que me guía y me sostiene. Y por eso hoy puedo decir con humildad y gratitud que no fueron 82 años perdidos, sino un camino lleno de aprendizajes, pruebas y milagros escondidos. Porque conocer a Jesús no fue un instante ni una visión celestial espectacular. Fue el reconocimiento silencioso, paciente y amoroso de una presencia que siempre estuvo ahí, esperando ser vista con los ojos del alma. Y esa es la enseñanza más grande que quiero dejarte. Nunca es tarde para encontrar la luz que puede transformar tu historia. Nunca es tarde para sentarte en la mecedora del perdón y la esperanza. Nunca es tarde para sentir con tus propios ojos que el amor verdadero siempre estuvo esperándote. Has llegado hasta aquí. Has escuchado la historia de un hombre que vivió 82 años sin conocer a Jesús, hasta que lo vio con sus propios ojos, no en un milagro espectacular, sino en los pequeños actos de amor y perdón que florecieron en su vejez. Quiero felicitarte, de corazón, porque no todos llegan hasta el final.
Porque escuchar una historia así, tan llena de heridas, silencios y redención, exige valentía, exige abrir el alma y mirar sin miedo la propia fragilidad. Si estás aquí, si sigues conmigo, te invito a escribir en los comentarios. La luz siempre llega, aunque tarde. Escribe esa frase como un pacto contigo mismo, como un acto de fe, como un abrazo para tu corazón. Compartir esta historia es más que darle like o suscribirte. Es esparcir semillas invisibles de esperanza en un mundo que a menudo se siente frío y sin rumbo. Cada vez que compartes, ayudas a alguien a descubrir que no está solo, que nunca es tarde para la redención. Si aún no te has suscrito, te lo digo con cariño. Estás dejando pasar una oportunidad de crecer junto a esta comunidad que lucha, que sufre, que ama y que se levanta. El que no se suscribe pierde la oportunidad de escuchar historias que pueden cambiar vidas. Pero el que sí se suscribe es un faro de luz para quienes vienen detrás. En este canal, cada historia es un paso hacia la sanación. Cada palabra es un abrazo que cruza pantallas. Y tú formas parte de esto. Te animo a seguir viendo más videos, a permitir que estas voces de abuelos que sufrieron y vencieron te acompañen en tus propios caminos. Ahora, tómate unos minutos, cierra los ojos, respira profundo. Deja que una música suave te envuelva mientras en silencio alabamos y agradecemos a Dios por su infinita misericordia y por el regalo del perdón. Si alguna vez te sentiste solo, abandonado o sin esperanza, recuerda esta historia. Recuerda que como Tibaldo puedes encontrar la luz, aunque creas que ya es demasiado tarde. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón, y que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, te acompañe siempre.